estas preguntas del tema de hace 2 semanas. ¿Ya? Bien, así que este material ustedes lo deben de tener impreso, ¿sí? Lo mejor. Así que avancemos. A ver, muchachos. Nos preguntan en la 1, una característica fundamental del modo de producción esclavista. ¿Ya? Entonces esta pregunta es para diferenciar el esclavismo de la comunidad primitiva o de otros modos de producción. A ver, ¿cuál será esa característica fundamental? Relaciones. A ver, ya vamos a la C de frente a ver qué nos dicen. La fuerza de trabajo no es propiedad de los trabajadores. Correcto, un esclavo no es dueño de su fuerza de trabajo, sino su amo. Correcto, entonces marcamos en esta primera pregunta, marcamos pues la C. Bien, la 2 nos muestra una imagen. Dice que se ha encontrado en murales egipcios, en tumbas egipcias. ¿Y qué nos muestra este mural egipcio? Que los egipcios están trabajando, ¿qué cosa? Mira, tienen fuego, tienen carbón, están soplando, están, ¿no?, arrojando oxígeno para que el fuego pues se avive, están vertiendo metal líquido. Pues, ¿qué se puede observar aquí? Esto es metalurgia, ¿sí? Trabajo de metales. Muy bien, entonces, ¿qué ponemos? Avión. Sería avión, los inicios de la metalurgia y el trabajo con metales. Esta imagen, que es una imagen no real, bueno, pues se ha dibujado, pero en base a algo real, nos permite observar el inicio de la metalurgia. Bien, ¿recuerdas que habían pueblos que se desarrollaron durante la Edad de Bronce y otros durante la Edad de Hierro? Entonces, en esta pregunta 3, ¿qué tuvieron en común los imperios asirio, hitita y neobabilónico? ¿Qué tuvieron en común en lo que nos preguntan? Hierro. Así es, los 3 ya pertenecieron a la Edad de Hierro. Los 3 utilizaron el hierro. Recuerda, los hititas fueron los primeros en emplearlo. Los asirios, no babilónicos, lo usarán pues luego, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a colocar la C. Bien. En la 4, pregunta de San Marcos, nos hablan de los zigurates, ¿sí? Esos templos piramidales que Egipto construyó. A ver, nos piden qué funciones cumplía el zigurat. Y para responder eso, tenemos que leer el párrafo. Nos están explicando acá que eran edificaciones donde los sacerdotes rendían culto y desde ahí gobernaban a la sociedad. Recogen los recursos, las ofrendas, y estas las distribuyen para obras. O sea, función religiosa o función de culto. Podemos marcar la B, pero estaría incompleto porque en la pregunta 4 nos mencionan también que los sacerdotes están dirigiendo, están administrando los recursos. Por eso considero que la mejor respuesta es la A. ¿Sí? La B está incluida en la A, como puedes ver. ¿Sí? Religioso, religioso y de culto. Pero hay que agregar administrativo, ya que en la pregunta están hablando de una función administrativa de los figurats. Chicos, una pregunta de eco para leer, pues, entender lo que nos plantea y en base a eso contestar. Bien, sigamos. A ver. Ya. Ah, ya, correcto, están contestando. Muy bien, chicos. Así es. A ver, para tener una correcta contabilidad de la población, es decir, hay que registrar, ¿no?, la población que está en aumento, como también los bienes, los tributos, los trabajadores. ¿Qué necesitamos para poder registrar, pues, todo eso, ¿no? Pues necesitamos escritura. Así que ante esta necesidad estatal de llevar registros, pues se inventó la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Sigamos. Y la escritura cuneiforme dice, ya se ha encontrado en distintos textos,
Así que tenemos que identificar qué textos fueron escritos en cuneiforme. A ver, la paleta de Narmer, o Narmer. Ah, Narmer fue el primer faraón de Egipto. Obviamente esto no corresponde. Esto está en otra escritura. El mito de Utnapishtim, ¿sí? Es decir, el antepasado de Noé, ¿no? O el sobreviviente del diluvio, según lo explican los mesopotámicos. Esto sí, esto está en cuneiforme. El Nuevo Testamento de la Biblia, no. El código de Hammurabi, las leyes del rey Hammurabi, sí. Entonces sería 2 y 4, correcto, la B. Ahí están contestando los muchachos en el chat. Muy bien. El sistema de numeración. Ahí ya nos plantean que existía un sistema de numeración sexagesimal, es decir, en base 60, ¿ya? Que hasta ahora se usa. Cuando dividimos pues el minuto en 60 segundos o la hora en 60 minutos. Este sistema de numeración surgió, ¿en qué tiempo? Pues con los sumerios, correcto, con los sumerios. Esto fue una vieja pregunta de la Universidad de San Marcos. En la 8, a ver, la primera unificación. Recuerda que en Mesopotamia vivían un conjunto de ciudades-estado, sumerias, hasta que se unieron, pero a la fuerza. Un rey de Akkad los conquistó, Sargón primero. Así que la primera unificación la hizo Sargón, ¿sí? El imperio acadio. En la 9, a ver, nos hablan de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Muy bien, esta norma, ¿dónde podemos encontrarla? Ah, habíamos leído la semana pasada el código de Hammurabi, y en este código, pues casi textualmente está lo del ojo por ojo y diente por diente. Correcto, la ve. No, profe, pero también eso está en la Biblia. Es cierto, la ley del talión está en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, ¿ya? No en el Nuevo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos. La 10, la última para terminar este material. A ver, en la Biblia se menciona la Torre de Babel. Así es. Ya, según algunos estudiosos, este relato de la Torre de Babel fue creado cuando, cuando los hebreos, el pueblo que ha escrito la Biblia en su Antiguo Testamento, cuando los hebreos estuvieron cautivos o prisioneros en Babilonia, en tiempos de Nabucodonosor II, y vieron cómo se levantaba el Sigurat de Marduk, ¿ya? Que en la Biblia le llaman la Torre de Babel. Muy bien, entonces son las respuestas de la dirigida, muchachos. Ya, vamos a dejar este material y vamos a pasar al siguiente material, que es Egipto. ¿Ya? Egipto, que estudiamos la semana pasada. ¿Nos faltó un poquito? Sí. ¿Ya? Ahora lo terminamos. Muy bien. Estamos con Egipto entonces. A ver. El Nilo cumplió una función importante para la economía egipcia, pues sus ciclos naturales, recuerda que todos los años que pasaba con el río, crecía, se desbordaba, inundaba las tierras de cultivo de los egipcios y dejaba una capa de limo, de abono. Luego el río decrecía y los egipcios sembraban sobre esas tierras fertilizadas por el río. Así que sus ciclos naturales, es decir, estos desbordes, a ver, su compañero dice, la A, muy bien, fertilizaban las tierras con sus desbordes que eran periódicos, es decir, todos los años. Muy bien, listo. A ver, pasamos a la 2. Nos ponen unas imágenes. Acá estos egipcios están buscando la manera de romper esta roca. ¿Sí? Como ves, están tratando de romper la roca por acá, separarla con mucha gente, pero mira, esto implica ciertos conocimientos. Tal vez no tengan la tecnología avanzada, pero sí requiere de conocimientos para romper la roca y para poder trasladarla, como nos muestra la imagen. Uy, se movió la imagen. No tienen rueda, así que están usando troncos, están jalándolo.
Muy bien. Estas imágenes, ¿qué nos permiten afirmar? A ver, geometría del espacio, wow. A ver, los trabajadores allí representados fueron todos esclavos. ¿Todos? Dijimos que no, que la mayor parte eran trabajadores libres. ¿Esclavos había? Claro, pero todos no. Solo con el trabajo colectivo pudieron edificar grandes obras. Solo con el trabajo colectivo. Y así pudieron edificar grandes obras trabajando de manera colectiva. Lo que me choca aquí es el término solo. Tal vez se refiera a que eh, con un trabajo, digamos, individual, no habrían podido edificar grandes obras. Necesitaban el trabajo de un montón de gente para poder hacer tremendas construcciones. Así que parece que este punto 2 es correcto. Sin el trabajo colectivo no habrían podido edificar grandes obras. A eso se refiere. La rueda y el hierro les facilitó la construcción de pirámides. ¿Conocían la rueda o el hierro en tiempo en que se edificaron las pirámides? No, eso será traído por los hititas todavía más adelante. Tuvieron conocimientos y técnicas importantes para su época y para el lugar, ¿no? Pues creo que lo que vemos allí sí son conocimientos y técnicas. Si no, no habrían podido, pues, romper esas rocas y trasladarlas. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos? A ver, sería 2 y 4. ¿Ya? Marcamos esta, pues, la B. A ver, sigamos. A ver, si esta imagen representa la pirámide social egipcia, ¿ya? Muy bien, ¿quiénes estarían aquí? Pues, a ver, nos preguntan quiénes estarían en el segundo estrato, o sea, en el punto 2. Acá no puede estar el faraón con su esposa, con su familia, porque ellos están arriba, son la realeza. ¿Quién estarían debajo? Pues altos funcionarios del gobierno. Correcto, la respuesta sería bebecita, como están ahí anotando. Sería los visires, que eran los ministros que acompañaban al faraón en el gobierno, como también los sacerdotes, que dijimos la vez pasada, eran la clase dominante en Egipto. ¿Ya? Muy bien, en el puesto 2. Listo, sigamos. A ver, la 4. ¿Recuerdas que te decía que las pirámides, como la de Saqqara o de Gizeh o Giza, se encuentran en la zona oeste del río Nilo, como también las tumbas del Valle de los Reyes, donde está la tumba de Tutankamón, por ejemplo, están al oeste del río. En cambio, al este se encuentran las ciudades de Memphis, de Tebas, etcétera, vivos al este y muertos al oeste del Nilo. Entonces, esto ha llevado a que los estudiosos nos planteen lo siguiente, que, a ver, que los faraones debían residir y gobernar desde el oeste. No, ellos están en el este. A ver, allá, sería la C. ¿Qué dice la C? Que los egipcios creían que la zona occidental, o sea, la zona oeste del Nilo, era para los muertos, pues allí veían ocultarse el sol. Claro, el sol sale por el este y se oculta en el oeste. Entonces, en el oeste, donde muere, entre comillas, el sol, pues habría que colocar a los muertos. En cambio, en el este, donde nace el sol, donde ¿no? Vive el sol, pues había que colocar a los vivos. Muy bien. Siguiente. ¿Qué es incorrecto sobre el Estado en el Antiguo Egipto? Sobre el Estado. Que se unificó con el faraón Menes, ¿sí? Menes unificó el Estado egipcio por primera vez. Los escribas constituyeron o contribuyeron a una mejor administración. Claro, ellos eran importantes para llevar la contabilidad. A ver, ¿cuál sería la incorrecta? Tuvo a Tebas como centro, como capital a lo largo de su historia. ¿Tebas siempre fue capital de Egipto?
No, por ahí hemos hablado de un periodo tinita, menfita y recién un periodo tebano. Así que, por lo tanto, la D es incorrecta. 6. El hierro y el caballo, ¿cómo es que llegaron a Egipto? Ellos no lo conocían. Cuando los invasores Ixos se instalaron en el valle del Nilo. Los Ixos, el primer pueblo que invadió Egipto. Muy bien. ¿Recuerdas que el faraón Amenofis III, que se hizo llamar Akenatón, ya se trasladó a una ciudad llamada Ajetatón o Axtatón, que actualmente se llama Amarna? Entonces, cuando dicen el periodo amarniense, se refiere a cuando reinaba Akenatón o Amenofis III. Muy bien. En el aspecto religioso, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Recuerdas que ese faraón lo que hizo fue establecer el culto a un solo Dios? A ver, claro, ahí están diciendo bebecita, sería la imposición del monoteísmo por parte de ese faraón Akenatón. Correcto. El monoteísmo existió en Egipto únicamente cuando gobernó este faraón Akenatón o Amenofis III, porque luego Tutankamón restableció el politeísmo. Claro, así es. Muy bien. Ahí está. A ver, sigamos. Hay que ordenar cronológicamente. Es decir, ¿cuál fue más antiguo? Más antiguo sería, a ver, están colocando, dice bebé, a ver, claro, antes que Egipto se unifique, habían dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto, dos reinos, correcto, es el predinástico. De ahí se unificó, el periodo tinita, luego vino el periodo menfita, ¿sí? Cuando la capital se halló en Memphis, así que sería 4-3. Invaden los Hicsos, ¿sí? Y más adelante Tutmosis III en el Imperio Nuevo se expande hasta Siria. Entonces está invertido todo esto. 4-3-2-1. Muy bien. Vamos a marcar esto, pero creo que aún no lo habíamos explicado, ¿ya? Pero vamos a terminar este material para pasar ya a la parte teórica. A ver. Están hablando sobre la religión egipcia. Dicen que estas creencias sobre la vida y la muerte servían como fundamento a su orden social y político. Según las creencias egipcias, a ver, el dios Osiris no gobernaba a los vivos. Él era el dios del inframundo, el que juzgaba a los muertos. ¿Solo había un dios nada más? No, había más de 1000 dioses para los egipcios. Sí había un dios principal, dependiendo de la época, pero un solo dios, no creían en eso. ¿El juicio de los muertos lo presidía Anubis? No, el juicio de los muertos lo presidía Osiris, como vamos a ver. Así que en la 9, la respuesta es la última, a ver qué dice. Claro, que un requisito para vivir eternamente es la momificación de tu cadáver. Ya, la momificación. O sea, Marcos ya nos preguntó, pues, ¿por qué razón momificaban sus cadáveres los egipcios? Pues para aspirar la inmortalidad. Y la última, a ver, dice la matemática, ¿sí? Que Egipto desarrolló, la geometría sobre todo, ¿no? Recuerda que decíamos que cuando ellos construyeron las pirámides de Giza, utilizaron el teorema de Pitágoras, ¿sí? Está aplicado el teorema de Pitágoras en las pirámides de Keops, Kefren o Miserinos. Y eso que Pitágoras ni había nacido, ¿sí? Pitágoras nació 2000 años después de que Egipto construyó las pirámides, pero ellos ya lo conocían a un nivel práctico, este teorema. Muy bien, entonces su aplicación se puede apreciar pues, en las construcciones, por supuesto, en la arquitectura, ¿y en qué más? En la agricultura, ya que había que calcular también pues, los terrenos, las cosechas. Así que tenemos la A. Muy bien, hayan marcado la A. Listo, muchachos. Entonces, con esto vamos a dejar ya estas dirigidas y vamos pues a
a regresar a lo que nos corresponde, la parte teórica. Vamos a terminar con Egipto. ¿Sí? Vamos a terminar con Egipto. A ver, habíamos estudiado Egipto la semana pasada. Diferenciamos entre el Bajo Egipto, la parte norte, y el Alto Egipto, la zona sur. Habían destacado su gran riqueza agrícola, la sociedad. Habíamos hablado sobre la importancia de los escribas, faraón, los periodos. El predinástico, cuando Egipto estaba dividido, el tinita, cuando recién se unificó con Menes, el periodo mensita, cuando se edificaron las pirámides, como las de Giza, las más importantes, el periodo tebano, cuando Egipto se unificó por segunda vez, pero cayó invadido por los hicsos, fue la primera invasión. Y ahí empezó el periodo neotebano o el Imperio Nuevo, cuando los egipcios se liberaron de los hicsos. Había mencionado que en ese tiempo Tebas era la capital y que Tutmosis III había logrado la mayor expansión de Egipto. ¿Ya? Mostrábamos este mapa. En este mapa veíamos que Egipto pues había crecido bastante. Egipto se había expandido hacia el sur, ¿ya? Donde está Sudán actualmente. Se había expandido hacia el oeste, donde está Libia actualmente. Y también Egipto había avanzado por tierras asiáticas. Habían cruzado el Sinaí, habían invadido el Canaán, o Palestina, o Israel actualmente, y habían llegado hasta Siria. Esto, recuerda, es cercano oriente. ¿Ya? Muy bien, ahora, ¿cómo pudo Egipto avanzar por Asia si acá se encontraba Mesopotamia, que era pues más poderoso que Egipto? Porque cuando Tutmosis se expandió por aquí, por cercano oriente, Babilonia había sido derrotada un tiempo atrás, había sido derrotada por el imperio hitita, ¿sí? Y el imperio asirio, el imperio más poderoso que tuvo Mesopotamia, aún no se expandía, aún no crecía, o aún no se formaba el imperio asirio, mejor dicho. Entonces, ante la ausencia de los grandes imperios mesopotámicos, y también problemas internos en el imperio hitita, es que Egipto pudo crecer de esa manera hasta Siria. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estas conquistas o esta expansión se relajó, se descuidó, porque recuerdas, Amenofis IV y Tutankamón estuvieron más involucrados en un asunto religioso, una pelea con los sacerdotes, que un dios, no, que muchos dioses. Entonces, esto hizo que el territorio sirio sea descuidado por Egipto, y de esa manera, los hititas, ¿qué pudieron hacer? Invadir Siria. Los hititas se apoderaron de Siria. Egipto perdió ese territorio, ¿ya? Y se teme que los hititas quieran seguir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Y justo ahí nos habíamos quedado la semana pasada. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, vamos a ubicarnos con este gran faraón, a Ramsés II. Digamos, el último gran faraón, no el último faraón, ¿eh? El último gran faraón que tuvo Egipto. ¿Ya? A ver, Ramsés II decidió reconquistar el territorio sirio. ¿De acuerdo? Entonces Ramsés avanza con sus tropas para recuperar Siria. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que ahora los egipcios utilizan ya caballos, carros de guerra, armas de hierro, todo esto que aprendieron pues de los Hicsos cuando los habían invadido previamente. Así que Ramsés con su ejército llegan acá a territorio asiático y se enfrentaron a los hititas. Esta es una guerra bastante recordada pues del pasado. ¿Ya? Muy bien. Se dio un conjunto de luchas y se destaca la batalla de Kadesh, o Kadesh, debe ser Kadesh, la batalla de Kadesh. ¿Ya? Acá. ¿Ok? La batalla de Kadesh. Muy bien. ¿Qué ocurre?
que esta dura batalla por el control de Siria entre hititas y egipcios no tuvo un resultado claro, no hubo un ganador definitivo, ¿ya? Se considera que los hititas tuvieron ventaja, pero no una definitiva que les permita pues, decir, ah, ya ellos derrotaron a los egipcios. Así que, tras la batalla de Kadesh, los hititas se mantendrían en el territorio sirio y dirían ellos en su reino que ganaron. Lo curioso es que cuando Ramsés II regresó de Kadesh a Egipto, les dijo a su gente que también había ganado la guerra, ¿ya? Que habían ganado, los dos dijeron que habían ganado la guerra, ¿no? Esto es política, muchachos. No tienes que decir la verdad necesariamente, ¿no? Por temor a las revueltas. Así que por eso, en los registros egipcios aparece que ellos ganaron la batalla de Kadesh o la guerra contra los hititas, lo cual no es cierto. Ahora, ¿fue una victoria aplastante también de los hititas? Tampoco, ¿ya? Pero por política, los gobernantes de ambos lugares dijeron que habían ganado. Bien, ahora, ¿qué pasó poco después? Los hititas y los egipcios firmaron un tratado de alianza. Firmaron la paz y se volvieron aliados, firmando el tratado de Kadesh. Pero si eran enemigos, ¿por qué se han vuelto aliados? Ah, porque nuevas amenazas habían surgido. Desde Grecia, pueblos llamados aqueos estaban avanzando por el mar, estaban atacando las costas de Asia y también África. A estos pueblos se le ha llamado los pueblos del mar. Así que los hititas tenían problemas en la zona ¿ya? Oeste y también tenían problemas en la parte este. Los asirios del norte de Mesopotamia estaban comenzando a expandirse y eran una gran amenaza para todos ellos. Así que los hititas necesitaban a los egipcios ahora como aliados. ¿Cómo no? Tu enemigo ayer, ahora tu aliado. Egipto aceptó la alianza porque también se veía amenazada por los pueblos del mar, como también pues por una expansión de Asiria y de otros pueblos africanos. Así que se firmó el primer tratado de la historia, el Tratado de Kadesh, entre el reino hitita y el imperio egipcio. ¿Ya? Recuerdo que yo llevaba clases de Derecho Internacional Público, es decir, aquellas normas que tratan sobre las relaciones entre los estados. Muy bien, ¿con qué tratado nació el derecho internacional público? Con el Tratado de Kadesh, ya que dos reinos diferentes ¿ya? Plantearon pues situaciones en este acuerdo. Por ejemplo, si uno era atacado, el otro debía ir a ayudarle. ¿Ya? Para sellar el acuerdo, Ramsés II se casó con una hija del rey Hatusil de los hititas y el rey hitita se casó pues con una hija de Ramsés II. Y así, intercambiando sus hijas, sellaron, digamos, el pacto de Kadesh. Muy bien. Ahora, pero no sirvió de mucho el acuerdo, porque los hititas cayeron ante los pueblos del mar, ¿ya? Y más adelante los asirios llegarían hasta el propio Egipto, destruyendo lo que estamos viendo, el Imperio Nuevo. Así que al final los dos aliados terminaron siendo derrotados, ¿ya? Pero eso todavía ocurre un poco después. No abandonemos a Ramsés II tan rápido, ya que fue un faraón muy importante. Según él, ganó esta guerra y trajo la paz a Egipto, pero eso fue más propaganda, más política. En sí, ¿qué nos ha dejado a Ramsés II? Pues cosas que impresionan a los turistas cuando viajan pues a ese lugar. Ramsés II fue un faraón constructor, ¿ya? Su mayor obra es el templo de Abu Simbel. ¿Ya? Así que vamos a verlo. Templo de Abu Simbel, por acá lo tenemos. Ajá, aquí está. Ustedes ya han revisado todo esto, muchachos. Muy bien. Así es. El templo de Abu Simbel fue construida en una montaña. Una montaña de roca fue esculpida para construir el templo.
¿sí? Entonces, una construcción esculpida en la roca de una montaña, ¿ya? Muy bien. Entonces, este es el templo de Abu Simbel. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que vemos en el frontis de este templo? Pues 4 grandes estatuas de Ramsés II. Ah, ¿su casa? ¿Así? ¿Ya? Entonces son 4 estatuas de Ramsés II. Este es templo para Ramsés II. Recuerda que los faraones se creían dioses. Pero también es un templo dedicado, pues, al dios supremo en esta época. ¿Cómo se llamó el dios supremo? Se llamó Amón-Ra, ¿sí? Así que es un templo también para Amón. Ahí está. Por cierto, ¿cómo se le conoce a las estatuas enormes de faraones que están así sentados? Se les llama colosos, ¿sí? Acá tenemos 4 colosos de Ramsés II. Uno, como ves, ya se ha caído, ¿ya? Ahí está. Así que es una tremenda obra arquitectónica, pues, de Ramsés. Ah, también no solo impresiona la construcción, ¿ya? Disculpa que no podamos entrar al templo, que hasta la puerta no podemos entrar, ¿ya? No es un video. Lo otro que impresiona es que este templo pudo haber desaparecido debido, pues, a las aguas del río Nilo, ya que el templo está muy cerca al Nilo. ¿Qué se hizo hace unos 50 años? Se tuvo que dividir este templo en bloques y trasladarlo a otro lugar para evitar, pues, que sea destruido por el Nilo, ¿ya? Así que no solo impresiona lo que hizo Ramsés II en su tiempo, hace 3000 años, sino también impresiona lo que se hizo, pues, hace 50 años, el poder transportar todo un templo de roca a otro lugar, ¿no? Y así, algún día, pues, conoceré el templo de Abu Simbel. Bien, entonces, Ramsés II fue un gran constructor. Él también termina la construcción de otros templos, Karnak y Luxor, que los encontramos cerca de Tebas, la capital, ¿ya? Así que fue un faraón constructor. Muy bien. Ahora, hay otra cosita que también se menciona, y tal vez lo hayas visto, en la novela de Moisés, o en las películas sobre Moisés, sobre el Éxodo, ¿ya? Se cree que cuando Moisés, ¿ya?, liberó a los hebreos de la esclavitud de Egipto, se cree que el faraón en ese momento era Ramsés II. Ahora, ¿por qué digo se cree? ¿Ya? Porque faltan más fuentes, más pruebas para poder, pues, afirmar, ¿no?, ello, ¿no? Profe, pero está en la Biblia dice que Moisés, en efecto, hasta le pidió al faraón y todo eso. Sí, pues, pero en la Biblia no mencionan cómo se llamaba el faraón. En la Biblia dicen el faraón, pero no dicen el nombre del faraón, ¿ya? Entonces faltan elementos para poder decir que en efecto, en tiempo de Ramsés II ocurrió lo de Moisés. Pero, profe, yo vi la miniserie o la novela y ahí estaba Moisés con Ramsés II, ¿ya? Y Nefertari. Ah, pero pues obviamente las películas o las novelas no necesariamente se hacen siguiendo pues al 100% la realidad histórica, ¿no? No, ¿no? Muy bien. Entonces, tal vez en tiempo de Ramsés o posteriormente, los hebreos, que sí eran esclavos en Egipto, pues lograron salir de allí. ¿Y cómo se le conoce a esta migración, a esta huida de los hebreos? Se le llama el éxodo. El éxodo. ¿Ya? Muy bien. Los hebreos entonces habrían salido desde Egipto. Ahora, eh, dicen que cruzaron el Mar Rojo con Moisés, que Moisés abrió las aguas. Pues eso dice la Biblia. Científicamente no podemos pues, decir que eso realmente ocurrió. Pero, ¿qué tal esta idea? A ver, ¿qué tal si en vez de abrir el Mar Rojo, que científicamente pues,
posible. ¿Qué tal si avanzaron por zonas muy cercanas al Mar Rojo, por tierras pantanosas, ¿ya? Y detrás, cuando vino la caballería egipcia para matarlos, no pudieron cruzar justamente porque era un terreno pantanoso. En cambio, los hebreos sí pudieron seguir, ¿no? ¿Qué tal una explicación así a lo del Mar Rojo? Puede ser, puede ser. Entonces, tenemos pues otra situación de crisis, podemos decir, ¿no? El que los hebreos se hayan liberado de la esclavitud pues en Egipto. Una situación de crisis para Egipto. Con todo esto, ¿qué viene a continuación en la historia egipcia? Pues viene la crisis. Le vamos a llamar, así le pone la presión Marcos, a la última parte de la historia egipcia como el periodo tardío. Es decir, cuando Egipto ya pierde su etapa de grandeza y Egipto más bien es víctima de invasiones, de constantes invasiones. ¿Ya? Los nubios al sur, los libios al oeste, estoy hablando de África, pero también asiáticos van a invadir a Egipto, los asirios, ¿sí? Con Asaradón, ¿no? Luego con Asurbanipal, van a invadir pues a Egipto. ¿Ya? Así es. Egipto logra liberarse un tiempo, pero luego cae dominado por los persas, con Cambises. Así es. Más adelante, ya europeos invadirán Egipto. ¿Sí? Alejandro Magno de Macedonia, pues invadirá Egipto. Ajá. Ya más adelante los romanos. Y así Egipto pues vivirá años de dominación extranjera, ¿no? Yo estoy colocando acá como el año final, ¿no? En esta historia, el 332 antes de Cristo. ¿Sí? Esta fecha. ¿Ya? Pero pues sí, Egipto sigue existiendo hasta el día de hoy, pero ya no es el mismo Egipto pues ¿no? que estamos conversando, ¿no? El Egipto de ahora es un Egipto árabe, un Egipto pues diferente, ¿no? Que le reza a Alá y ya no a los dioses del pasado, ¿no? Bien, muchachos, para terminar esto tenemos las construcciones. Tumbas y también, perdón, tumbas y templos. ¿Sí? En el caso de tumbas, ya hemos visto esto, las primeras tumbas de faraones fueron las mastabas. Las mastabas, ¿ya? Cuando se colocaron mastabas una encima de otra, nació la primera pirámide, la de tipo escalonada. Bueno, existe hasta el día de hoy un país llamado Macedonia, en honor a lo que fue el pasado, ¿no? ¿Ya? Macedonia todavía existe. Es lo que me preguntan en el chat. A ver, entonces la pirámide escalonada surgió cuando se superpusieron mastabas una ya sobre otra. Muy bien, como la pirámide de Zoser, la primera pirámide. Y luego ya viene la pirámide clásica, ¿sí? La pirámide clásica, es decir, la que no tiene escalones y termina en punta. ¿Ya? Ahí está la pirámide clásica, como la pirámide de Keops, que es la más grande, ¿no? Casi 150 metros. Bien, ahora, las tumbas en la última parte de la historia de Egipto no son ya pirámides, son hipogeos. ¿Sí? Acá vemos los hipogeos. Es decir, al pie de una montaña se hacía esta construcción, estos túneles, ¿sí? Y se colocaba ahí al faraón. Entonces no se construía toda la obra, sino simplemente se excavaba sobre la falda de la montaña. Estos son hipogeos. Por ejemplo, la tumba de Tutankamón fue un hipogeo. Por cierto, los hipogeos están más escondidos. En cambio, las pirámides están a la vista y fueron saqueadas. En cambio, los hipogeos más escondidos, pues es difícil de encontrarlos, como ocurrió con la tumba de Tutankamón, ¿ya? Que después de 3000 años fue recién encontrada por Howard Carter. Estoy hablando de en el año 1922, cuando lo encuentran. O sea que los hipogeos te daban tal vez mayor seguridad de que no hallen tu cadáver y tus tesoros, ¿no?
Bien, entonces tenemos tipos de construcciones funerarias. ¿Ya, muchachos? La escritura hay de 3 tipos. La más antigua es la jeroglífica, ¿sí? Que utiliza dibujos, una escritura ideográfica. Una escritura que no es utilizada para todo, es utilizado para cuestiones religiosas o sagradas. Es decir, si voy a escribir un libro sagrado, jeroglíficos. Voy a colocar inscripciones en una tumba, en un templo, uso jeroglíficos. Pero para el uso estatal, es decir, para las leyes, para la administración, no se va a usar jeroglíficos, sino escritura hierática, que es casi tan antigua como la jeroglífica, pero no tanto. Y no es tan complicada como la jeroglífica, ¿ya? La escritura hierática. Muy bien, y ya a finales de la historia de Egipto surge otra escritura que es más simple, se le llama escritura demótica. A esta escritura le estoy llamando escritura comercial, ya que lo utilizaron los comerciantes. Demótico significa que es escritura popular, demo, pueblo. Sin embargo, la gran mayoría del pueblo egipcio era analfabeto. Así que no era una escritura tan popular, digamos, ¿no? A pesar del nombre demótico. ¿Ya? Así que tenemos 3 sistemas de escritura, una sagrada, la jeroglífica, una estatal o administrativa, la hierática, y una comercial, la demótica. Sí, justamente acá al costado pueden ver la piedra de la Roseta, ¿sí? Acá, a la derecha, la piedra de la Roseta. Muy bien, esta piedra, hallada, como su nombre lo dice, en Roseta, en Egipto, ¿qué cosa contenía la piedra? Escritura jeroglífica en la parte superior, escritura demótica en la parte central. ¿Sí? Sabemos que estas son escrituras egipcias y escritura griega. Griega. Muy bien. Esta piedra fue encontrada mucho después, ya hace 200 años nada más, cuando Napoleón invadió Egipto. ¿Y qué ocurre? Que para ese tiempo ya no se sabía, ya nadie sabía leer ni jeroglíficos ni demóticos. Eran escrituras que se perdieron pues en el tiempo. Nadie sabía interpretarlas. Pero ¿qué pasa? Que esta piedra de la Roseta ayudó a descifrar la escritura jeroglífica y demótica. Correcto, como su compañero dice. Así es, gracias a que se encontraba también escritura griega. Es decir, esta piedra digamos, se talla en una época en que los griegos dominaban Egipto. ¿Recuerdas que Alejandro Magno llegó a dominar Egipto? Alejandro Magno viene de Macedonia, pero Macedonia compartía la cultura griega. Utilizaban la escritura griega. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo en que dominaban estos europeos a Egipto, para dar una orden, una ley, lo escribían en jeroglífico, ¿sí? Para la élite, en demótico, para el pueblo, entre comillas, y en griego, para los que dominaban Egipto. Es decir, dice lo mismo, pero está escrito con diferentes caracteres. Entonces, cómo poder descifrar la escritura jeroglífica y demótica comparando con la escritura griega que está aquí, que era conocida? ¿De acuerdo? Entonces, con un método comparativo se va a poder poco a poco el desciframiento de la escritura egipcia. ¿Y quién fue el que realizó esto? Fue un francés llamado François Champollion. Champollion. Ajá. Listo. A ver, sigamos. Los egipcios creían en muchos dioses. Sus dioses tenían representaciones de animales. Hacían culto a los muertos. Orfismo. Creían en la vida después de la muerte. Así es, cuando enterraban a algún faraón, pues lo enterraban con un libro de los muertos, o en todo caso, representaban lo que contenía el libro de los muertos en las paredes o en la tumba. El libro de los muertos contenía eh, lo que el muerto debía de recitar en su camino al inframundo, en su camino ante Osiris, quien lo iba a juzgar. Tenemos también a un conjunto de dioses, Amon-Ra, a Osiris, Isis, su esposa,
Horus su hijo, y así está Anubis. Vamos a verlos mejor en la imagen siguiente, que creo que es ya la final. A ver, esta es una pintura muy conocida. Estos se han encontrado en las tumbas de los egipcios, que representa el juicio de Osiris, o el juicio de los muertos. ¿Dónde está Osiris? Está aquí. Aquí está Osiris sentado. Él es el rey del inframundo, ¿sí? El que va a juzgar a las almas que lleguen a este lugar. ¿Sí? Acá, de blanco, está Isis, su esposa. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Que por acá llega un alma, ¿ya? Un alma. Los egipcios creían que cuando una persona moría, una parte de él, algo que ellos llamaban el Ba, se separaban del resto, del Ka. Y el Ba, que podemos comparar con algo así como el alma, digamos, viajaba al inframundo. Y aquí vemos a este Ba, o esta alma, siendo acompañado por el dios Anubis. ¿Cómo reconoces a Anubis? Por la cabeza que tiene de chacal o perro. ¿Sí? Ahí está Anubis. Él está ayudando a Osiris en el juicio de los muertos. Acá hay un conjunto de dioses que están, pues, ya, participando en este juicio. Muy bien. Aquí vemos a Anubis utilizando esta balanza. La balanza hasta el día de hoy representa la justicia. Así que para que puedas vivir eternamente, debías de demostrar ser justo. ¿Y cómo haces eso? Pues el corazón de este difunto era colocado en un lado de la balanza. En el otro lado, la pluma, una pluma de Mat, representación de la justicia. ¿Qué debía ocurrir con la balanza? Debían de estar en equilibrio. Tu corazón no debía pesar más que la pluma. ¿Ya? Dicen que los corazones de los pecadores, pues, pesan. Hasta ahora decimos, ¿no? Me pesa el corazón, ¿no? Por algo que llevas, pues, ¿no? Algo que has hecho. Pues, entonces, si pesaba tu corazón más que la pluma, pues, ¿qué ocurría contigo? Pues, un monstruo, un ser que se encuentra acá, iba a devorar el alma. Sería tu muerte definitiva. No solo ha muerto, ¿no? Tu cuerpo material, sino también tu alma o tu va. De esa manera, pues, ya no queda nada, ¿no? De uno. Pero si tú has sido puro, ¿ya? Como todos los que estamos aquí, muchachos, entonces tu corazón está en equilibrio con la pluma, entonces se nos permite vivir eternamente. Ahora, ¿quién registra todo esto? ¿Quién hace los cálculos? Pues el Dios más sabio de todos, el Dios Tot, representado por la cabeza de un ave, un ibis. ¿Ya? Él parece un escriba, está anotando como ves. ¿Ya? A él se le considera el Dios de los escribas, a Tot. Y el resultado, ¿ya? La sentencia del alma lo está llevando por acá el dios Horus. Lo reconoces por la cabeza de halcón. ¿A dónde lo está llevando? Pues a quien va a decidir todo, ¿no? Osiris. Muy bien. Entonces, San Marcos nos hizo una pregunta en una ocasión. Cuando el alma se separaba del cuerpo, ¿cuál era su meta final? Su meta final. ¿Ya? Era presentarse ante el tribunal de Osiris o presentarse en el juicio de los muertos. Esa era la meta final. Sí, Osiris e Isis son los padres de Horus. La meta final no es esa. Esto es solamente el juicio para conseguir aquello que era tu meta final. ¿Cuál es la meta final, pues, de todo egipcio? La inmortalidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si pasas esta prueba o este juicio, ¿qué va a pasar? Tu alma, va a poder volver con el K. ¿Ya? Es decir, vas a poder vivir eternamente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces este mural nos representa pues el juicio de los muertos.
Ujú. Muy bien. Entonces tenemos esta situación. ¿Ya, muchachos? Ah, también mencionamos la numeración decimal, ¿sí? De 10 en 10. La medicina, como la momificación. Acá vemos una imagen de la momificación. Como vemos, a este cadáver lo han abierto para sacar sus órganos internos, porque cuando el cuerpo se pudra, digamos, va a ser, estos órganos se van a pudrir tan rápido que van a hacer que todo el cuerpo pues se malogre, ¿no? Así que había que separar los órganos internos del resto. Le sacaban hasta los ojos, el cerebro. ¿Qué hacían con todo lo que le sacaban? Lo guardaban, como se ve acá, en unas vasijas. Todo se guarda, ¿no? ¿Sí? No hay que eliminar nada del cuerpo. Y dejaban pues los huesos, ¿no? La carne, la piel del cadáver. Bien, entonces a esto le llamamos embalsamiento o momificación. ¿Ya? Estos hombres que están ahí sin cabello, pues serían los sacerdotes. Ahí está, ¿no? ¿Y por qué aparece la imagen de Anubis? Porque Anubis era considerado el dios de la momificación. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la momificación. A los colosos, ¿sí? Ya hemos mencionado, colosos, estatuas de faraones. Y acá tenemos la máscara de oro de Tutankamón. Recuerda que la tumba de Tutankamón fue la única tumba de un faraón hallada intacta, ¿sí? Con sus tesoros, como esta máscara de Tutankamón, donde se le ve pues, a Tutankamón un rostro joven, ya que murió tal vez a los 19 años de alguna enfermedad. Entonces tenemos también otras manifestaciones como el calendario egipcio, el más preciso de la antigüedad, de 365 días. El calendario egipcio es el que utilizamos hasta el día de hoy, modificado por los romanos, por la Iglesia Católica, llamado pues gregoriano actualmente, pero es el calendario que usamos hasta el día de hoy. ¿Por qué no el calendario mesopotámico? Porque era lunar. Usamos el calendario solar. Bien, muchachos, entonces vamos a finalizar Egipto. ¿Ya? Ya hemos contestado las preguntas sobre este tema y quisiera pasar ya al tema de Grecia. Sé que tal vez están cansados porque no me he detenido, pero pues era necesario. ¿Ya? Menos mal que tenemos 2 semanas para estudiar a Grecia. ¿Ya? Esta media hora que nos queda y completo pues la próxima semana. Así que yo creo que sí vamos a poder avanzar con este tema. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar ahora con Grecia. A ver. Bien. Siempre tenemos que ubicarnos. Hay que ver la geografía para no perdernos. A ver, entonces por acá tenemos un mapa donde aparece la península balcánica y también Asia Menor y el mar Mediterráneo. Tal vez algunos nos estén ubicando, así que podríamos buscar el mapa de Google para no perdernos, ¿ya? A ver, vamos a viajar hasta Grecia. Cuánto quisiera ir a Grecia, muchachos. Por acá tenemos a Grecia, ¿ya? Entonces, como vemos, Europa, África, Asia, muy bien, el mar Mediterráneo, que es todo esto. Muy bien, acá está Egipto, ¿sí? Mesopotamia, acá estaban los hititas. Bien, acá ubicamos a Grecia, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo le llamamos a esta península que se encuentra en Europa, en el sur de Europa? ¿Sí? Esto es Europa. ¿Cómo llamamos a esta península? Le llamamos los Balcanes o la península balcánica. Donde ves, actualmente quedan una serie de países. Bulgaria, Serbia, Bosnia, Croacia, Macedonia, Albania y en especial Grecia. ¿Ya? ¿Grecia dónde se ubica entonces? En el sur de la península balcánica o en el sur de Europa. Ahí está Grecia. Cerca de Asia, ¿no? Esta parte ya es Asia.
Asia Menor, todo esto cercano Oriente. ¿Ya? Ahí está, aunque tampoco está muy lejos de África, por acá está Egipto. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en el mapa que coloqué en la diapositiva aparece algo así. Algo así. ¿Ya? Los Balcanes, Asia Menor y Creta, el mar Mediterráneo. ¿Ya? Volvamos a la diapositiva entonces. A ver, ahí lo tenemos. Ya, entonces tenemos el territorio griego. ¿Ya? Entonces, todo esto es la península balcánica. Muy bien. Grecia abarca la parte sur de la península balcánica, esta parte de acá. ¿Ya? Hay algunas regiones que habría que destacar, que nos van a interesar, ¿no? Que tenemos que conocer para lo que viene. A ver, está Épiro, Tesalia. Sobre todo, tenemos que conocer estos dos lugares de acá. El Ática, lo puedes ver aquí, el Ática. Así es, el Ática, la ciudad más importante del Ática va a ser Atenas. ¿Ya? El Ática. Y la otra parte es esta península más grande que se llama el Peloponeso. Así es, donde vamos a destacar en un momento a Micenas, pero sobre todo destacaremos a Esparta, ¿ya? En la región de Laconia. ¿Ya? Pues en Beocia podemos destacar a otra ciudad importante llamada Tebas. Aquí aparece Tebas. ¿Ya, muchachos? Entonces, Ática, Peloponeso y todo esto es los Balcanes. Muy bien, como pueden ver, todo eso está rodeado por mares. Tenemos al mar Egeo en este lado, al este. ¿Ya? Y en el mar Egeo hay un montón de islas. Acá se ven las islas algo grandes. Hay un montón de islitas aquí. Miles de islitas existen en el mar Egeo. Bien, en la parte sur está el mar Mediterráneo. Creta es la mayor isla de esta parte, se encuentra entre el Mediterráneo y el mar Egeo. Y por acá tenemos al mar Jónico. El mar Jónico. ¿Ya? El mar Negro está hacia el norte. Después lo vamos a ver en otra imagen. ¿Ya? Muy bien. En la actualidad, Grecia abarca toda esta parte, toda esta zona de acá, Grecia, toda esta zona, ya inclusive todas las islas que están acá en el mar Egeo. Así que hasta el día de hoy el mar Egeo prácticamente es un mar griego. Inclusive la próxima semana hablaremos de una guerra por la cual los griegos mataron por conservar el control del mar Egeo. ¿Ah? Mataron persas en cantidad, ¿no? Pues ¿a qué guerra me refiero? Los griegos lucharon por mantener el control del mar Egeo en las guerras médicas. Así es, en las guerras médicas. ¿Ya? La guerra del Peloponeso fue una guerra entre ellos. Muy bien, entonces tenemos allí la ubicación. ¿Ya? Listo, entonces vamos a pasar a ver, ahí está la ubicación. Ah, por cierto, si ustedes leen en alguna pregunta, la Hélade, pues se refiere al territorio griego. Los griegos no le llamaban Grecia a su territorio. Los romanos le van a llamar Grecia. Los griegos le decían Hélade a su territorio. ¿Ya? Y a los griegos le llamamos helenos en la antigüedad. Helenos. Así que el día de hoy debería decirle helenos y la Hélade. Sin embargo, estamos más familiarizados pues, con griegos y Grecia. ¿De acuerdo? Así vino una pregunta de San Marcos. La Hélade. No decía Grecia, decía la Hélade. Y algunos se confundieron, no sabían qué era la Hélade. ¿Sí? Ustedes sí saben, muchachos. Bien, a ver, sigamos. La historia de Grecia está dividida en varios periodos. Tenemos aquí al cretense, al micénico, al periodo oscuro, al arcaico, al periodo clásico, que va a ser el más importante, y el periodo helenístico. ¿Ya? Entonces, desde que surge la primera civilización, Creta, hasta
hasta que los romanos conquistan Grecia en el 146 a.C., hablamos de la historia griega. ¿Ya? Una historia, como puedes ver, que se extiende por 2500 años aproximadamente. Así que son varios periodos. Y vamos a estudiar todos estos periodos. Pero el más importante, no te olvides, es el clásico, donde estuvieron los espartanos y los atenienses, y las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, ¿sí? Y el siglo de Pericles, todo eso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se ha dividido también la historia griega en estos dos momentos? Tenemos a la época prehelénica y la época helénica. La época prehelénica corresponde a los antiguos pobladores de Grecia, del territorio griego, donde dos civilizaciones tuvieron gran importancia. La civilización cretense, en la isla de Creta, acá, y la civilización micénica, en el Peloponeso, acá Micenas. Muy bien, y cuando ya entran los dorios, los jonios, los eolios, pueblos del norte que entraron a Grecia, entonces a estos dorios, jonios o eolios, o a sus descendientes, a ellos se les ha llamado helenos o griegos. Entonces hablamos de una época helénica recién a partir de acá. Ya esto sería la época prehelénica. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a pasar a ver ahora a la época prehelénica, es decir, a las civilizaciones egeas. ¿Cuáles son estas civilizaciones egeas? La cretense y la micénica, llamadas egeas porque se desarrollaron alrededor del mar Egeo. Pero, profe, los demás también, es cierto, ¿no? Pero sí le han puesto, pues, esos nombres. ¿Ya? A ver, entonces, vamos a pasar. A ver, me preguntan, Filipo, ¿dónde estuvo Filipo? Se refiere a Filipo II, el conquistador de Grecia. Filipo II, el padre de Alejandro Magno, era rey de Macedonia y Filipo II conquistó Grecia, más o menos por acá, por acá. Entonces, cuando hablamos de Filipo y Alejandro Magno, estamos hablando del periodo helenístico, ¿ya? El periodo en que Grecia existe, pero está dominado por Macedonia. ¿De acuerdo? Helenístico. ¿Ya? Así es. Cuando hablé de Filipo, quiere decir que ya el periodo clásico ha terminado. Bien. Entonces, pasamos. Muy bien. Estamos con la primera civilización egea. ¿Ya? Los inicios de la época prehelénica. ¿Cómo se llamó la primera civilización de Grecia y de toda Europa? Pues la civilización cretense, también llamada minoica. ¿De acuerdo? Muy bien. La civilización cretense, sabemos, no era pues la más antigua del mundo. Hay civilizaciones que le han superado. En Egipto están los mesopotámicos, más antiguos sabemos, pero a nivel de Europa son los más antiguos. Ahora, ¿recuerdas que hay un requisito para poder llamarle civilización a un pueblo? Bueno, hay muchos requisitos, pero habíamos destacado uno de ellos. ¿Cuál? El tener escritura, correcto. ¿Ya? Ahora, no confundas historia del Perú con historia universal. En historia del Perú no te piden escritura, pero al menos te piden cerámica. En historia universal te piden escritura para considerar un pueblo civilización. ¿Ya? Muy bien. Y los cretenses tuvieron la primera escritura en Europa. ¿Cómo se llamó? El lineal A. El lineal A. ¿De acuerdo? Lamentablemente, esta escritura aún no ha sido descifrada. Así, ¿recuerda cómo se han descifrado las escrituras antiguas? Tanto la cuneiforme como la jeroglífica. Porque se han encontrado inscripciones con esas escrituras desconocidas, pero al lado de una inscripción con un idioma conocido, ¿sí? Como ocurrió con la piedra de la Roseta. Igual ocurrió en Mesopotamia con la roca de Beístum.
De esa manera se pudo descifrar tanto la cuneiforme como la jeroglífica. En cambio esta, no. El lineal A se parece a la escritura jeroglífica. Bien, entonces la civilización más antigua de Grecia es la cretense o minoica. Muy bien, estos cretenses utilizaron el bronce para hacer sus instrumentos, así que estamos hablando de una edad de bronce. Ellos no conocían el hierro, pero profe, usted nos ha dicho hace un momento que Egipto ya tenía hierro y claro, hemos retrocedido en el tiempo. ¿Sí? Hemos retrocedido, así es. Cuando hablamos de los cretenses, estamos hablando de unos 2500 años antes de Cristo. ¿Ya? O lo vemos a ver acá. El periodo cretense, 2600 antes de Cristo aproximadamente, al 1500 antes de Cristo aproximadamente. En que se desarrolló una civilización importante en esta isla, la isla de Creta. Acá está. ¿Ya? Y acá en la imagen vemos los dos principales sitios arqueológicos de Creta, las dos principales ciudades cretenses, Nosos y Festos. ¿Ya? Y el más importante de los dos es Nosos. En Creta no estaban solo ellos, había más ciudades aquí. ¿Ya? Y cada ciudad era independiente del resto. Cuando una ciudad es autónoma, es independiente, le llamamos ciudad-estado. Sí, el hierro recién llegará a Grecia con los dorios, más adelante. ¿Ya? Es decir, el hierro recién llega en el periodo oscuro, pero estamos acá desconocen el hierro. ¿Sí? Muy bien. Entonces le decía que en Creta existían varias ciudades autónomas. A estas ciudades autónomas le decimos ciudades-estado. ¿Ya? Así que voy a obviar el término polis, ¿sí? Que usamos para llamar a las ciudades de Grecia, porque el término polis lo vamos a usar para la época helénica. A las ciudades-estado de la época helénica le vamos a llamar polis, pero a las de la época prehelénica voy a obviar eso porque no se usa ese término para ellos. Así que voy a llamarle simplemente ciudades-estado. Ahora, cada una de estas ciudades en Creta tenía un rey. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce al rey? Pues así como en Egipto al gobernante se le llama faraón, en Creta al gobernante se le llama Minos. Minos. ¿Ya? Así es, Minos. Entonces acá habían varios Minos, varios reyes en Creta. La mitología ha llamado Minos a un solo rey, a uno de Nosos, un rey de toda Creta, pero eso es mitología. En historia, no sabemos si existió realmente un rey llamado Minos, sino que decimos que el término Minos se refiere a los gobernantes de Creta. ¿Ya? Así que no había un Minos, sino había distintos Minos. Bien, volvamos con esto. Entonces decimos que las ciudades-estado estaban gobernados por los reyes o Minos. ¿Ya? Muy bien. Como esta cultura se desarrolló en una isla, y esta isla necesitaba más recursos de otros lugares, esto va a impulsar el desarrollo del comercio. El comercio. ¿Ya? Por ejemplo, en Creta había bastante cobre, pero faltaba estaño. Sabemos que necesitamos ambos para hacer bronce. Así que no solo Creta va a vender su cobre, sino también va a buscar estaño, ¿no? De esa manera el comercio pues va a desarrollarse. Ahora, como estamos en una isla, va a ser un comercio marítimo. Y encontramos en los restos arqueológicos de Creta murales como este. ¿Sí? Entonces, si puedes ver, ahí tenemos embarcaciones. Así es. Entonces decimos que los cretenses
fueron un pueblo muy antiguo, casi 5.000 años, ¿no?, atrás, pero este pueblo era un pueblo ya de navegantes, tenían embarcaciones, dominaban el mar, conocían, ¿no?, sobre navegación. Así que acá vamos a usar este término, talasocracia. ¿Qué significa talasocracia? Pues talaso significa mar, cracia significa poder, dominio. Entonces decimos que la talasocracia es el poder basado en el control del mar. ¿Qué pueblos son talasocráticos? Pues aquellos pueblos navegantes, aquellos pueblos que tienen embarcaciones, que tienen flotas. Tal vez Creta no tenía una flota de guerra, pero sí tenía una flota mercante, es decir, barcos de comercio. De esa manera Creta podía comercializar con sus vecinos. Y en el mapa, Creta podía comercializar eh, con otros griegos, o podía comercializar con asiáticos. O Egipto, no está muy lejos, también con Egipto. Así que Creta va a impulsar el comercio y la navegación y también la pesca en estos tiempos. Muy bien, ahí están. A ver, sigamos. En Creta, la ciudad más importante fue Knossos, donde el arqueólogo Evans descubrió este palacio, el Palacio de Knossos, donde supuestamente pues, vivió el rey Minos de la leyenda, de la mitología. Sí, claro, siempre había un rey, había un Minos, pero pues en la mitología se habla de un rey Minos. Y este palacio era tan grande y tenía tantas habitaciones y tenía tantos pasadizos que alguien podía perderse en ellos. ¿Ya? Tal vez por eso se creó esa leyenda del laberinto y pues el minotauro, ¿no?, que estaba en su interior. En Creta era bastante respetado este animal, el toro. Lo vemos hasta representado en los murales. Uh-huh. Entonces, como los minos gobernaban en Creta, a esta época le llamamos también minoica. Muy bien. A ver, ¿qué también observamos en Creta? Por acá tenemos una imagen sobre una práctica que realizaban los cretenses. ¿Qué vemos? Tauromaquia le decimos nosotros actualmente. Tal vez el término más adecuado sería taurocatapsia. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que vemos? Un toro. Ahí está el toro. Muy bien. Entonces, imaginemos que el toro ha sido soltado y arremete contra esta persona. ¿Ya? A ver, una teoría dice que este sería un acróbata, un gimnasta, una persona muy hábil en hacer grandes brincos, en eludir, ¿no?, la arremetida del toro. Entonces, esta persona se apoya rápidamente en los cuernos del toro y hace un brinco. Y lo vemos ahora acá. ¿Ya? Se apoya en el toro y hace otro brinco y lo vemos acá ahora. Una acrobacia, arriesgándose, puesto que el toro podría hacerle daño. Y la gente, pues, estaría celebrando, pues, tal acrobacia. Entonces, a esto le llaman taurocatapsia, cuando se trata de acrobacias para entretener al público. Al toro no se le mataba, no se enfrentaba al toro. En cambio, tauromaquia es enfrentar al toro, como lo hacen pues los toreros actuales, hasta matarlo, ¿no? En la taurocatapsia no se le mata, no se lucha contra el toro, se le elude con acrobacias. Ya, entonces, este es un mural encontrado en el Palacio de Knossos, en Creta, que nos dice que esta taurocatapsia o tauromaquia, pues nació en la antigua Creta. Claro, los españoles pues sí lo matan al toro, ¿no? Lo hacen sufrir, lo cual no me gusta, ¿no? Eh, ya maten al toro, pero el sufrimiento es lo que a muchos no nos gusta. Otros sí lo celebran. También vemos en este lado
una representación allá también en Knossos de una divinidad, la diosa de la serpiente, otros le llaman la diosa madre. Ahí la vemos con serpientes en las manos. Muy bien. Ella representaría la fertilidad o la fecundación. Uno, por las serpientes, que ¿sí? se arrastran pues en la tierra, que conocen la tierra, y la tierra pues la que nos da alimentos. Y otro por cómo está representada. ¿Sí? Como puedes ver, está mostrando el pecho, ¿ya? Como para lactar, ¿no? Bueno, usted ya me entiende, ¿no? Así que por esto también se la ha señalado como una divinidad de la fertilidad. Ahí está, ¿no? En Creta usaban ya estos, ¿cómo le llaman? Para formar esta cinturita. Ya lo usaban ya en ese Corcel. tiempo. Así es, ¿no? Así es. ¿Ya? Corset, ¿no? Corset, claro. Muy bien. Entonces tenemos a Creta. Esta civilización se desarrolló a lo largo de 1000 años, como vimos. ¿Ya? Así es. ¿Pero qué le va a pasar? Pues va a caer. Ahora, así como Egipto tenía una barrera natural, el desierto, Creta tenía una barrera natural, el mar. Es decir, otros pueblos no tenían la capacidad de navegación de ellos. Y como ellos están en una isla, difícil que los invadan. Pero como ya pasaron 1000 años, ya habrán pueblos que logren pues llegar hasta Creta y pues dominarlos. Pero antes de eso, se dice que Creta pasó también por sismos, terremotos, inclusive maremotos. En Creta hay un volcán que antes de su erupción habría provocado hasta maremotos. O sea que Creta estuvo muy dañado por la naturaleza y así terminó siendo invadido ya por un pueblo extranjero. ¿Qué pueblo los dominó? Los aqueos. Los aqueos. ¿Ya? Muy bien. Entonces los aqueos ahora dominan Creta. ¿Ya? Ahora los palacios de Creta serán palacios de los reyes aqueos. Pero como los aqueos podrían ser más fuertes en la guerra, pero menos cultos que los cretenses, los aqueos asimilaron la cultura de los cretenses. Esta cultura griega es muy desarrollada porque pues, es una cultura que va recogiendo aportes de los cretenses, de los aqueos, de los jonios, dorios, etcétera, para poder construir una cultura superior. Muy bien, entonces pasamos a la civilización micénica. ¿Ya? Entonces, otra vez vemos en Grecia un conjunto de ciudades independientes, ciudades-estado. Pero ahora estas ciudades que dominan son ciudades de origen aqueo, ¿ya? Es decir, fundadas por el pueblo que llegó a Grecia desde el norte y que está dominando Grecia en estos momentos. ¿Está bien? Ahora, de estas ciudades, por ejemplo, estaba la misma Tebas, o va a estar Argos, pero había una ciudad que fue la que destacó sobre las demás, ¿ya? Micenas. Micenas. Como Micenas va a ser la ciudad dominante en esta época, le llamamos civilización micénica a esta época. ¿Ok? Muy bien, Micenas fue descubierta por este alemán en la península del Peloponeso. ¿Recuerdas dónde queda el Peloponeso? Ahí vamos a buscar el mapa otra vez. A ver, el Peloponeso. ¿Ya? ¿Recuerdas? Esta parte de acá es el Peloponeso. Parece como una garra, ¿no? Con 4 dedos ahí. Esto es el Peloponeso. ¿Sí? Unido de esta manera al Ática, ¿no? Y al resto de Grecia. Muy bien. En el Peloponeso ubicamos a Micenas. Ahí está. Micenas. Entonces, Micenas dominó el Peloponeso en esta época. Pero otros aqueos dominaron Creta y el resto de Grecia. ¿Ya? Muy bien. Listo. Micenas asimiló, decíamos, la cultura cretense. Así que podemos hablar de una cultura creto-micénica. Ellos siguieron utilizando el bronce. El hierro aún era desconocido. Y también Micenas va a reemplazar a Creta en el dominio del comercio.
¿sí? Ahora en el Jónico, en el mar Egeo, pues los micénicos son los que van a dominar, como también otros griegos, pero Micenas sobre todo. ¿Qué cosas nos han dejado los micénicos? A ver, tenemos, por ejemplo, acá, tenemos una arquitectura megalítica. A esto se le conoce como la Puerta de los Leones. Esta es la puerta de entrada a Micenas. Como ves, utilizaban ellos grandes piedras, ¿no? Grandes piedras, sobre todo esto que está acá, este dintel, de gran tamaño. ¿Sí? Por acá estoy yo entrando a Micenas. Ah, no, no, yo no soy ese. ¿Ya? Por acá estamos. Muy bien. Entonces le llamamos Puerta de los Leones por lo que aparece aquí. Aquí. ¿Ves? Hay dos leones que están, ajá, sobre este faro al parecer. Pues entonces le llaman la Puerta de los Leones. Muy bien. Esta es una arquitectura megalítica. Es decir, utilizaba grandes piedras. No tan grandes como la de Egipto, pero para esta época en Grecia estaba bien. Ellos le decían arquitectura, por acá lo puse, ciclópea. Es decir, creían que solo pudieron colocar estas piedras los cíclopes, estos gigantes de un solo ojo. Muy bien. A diferencia de Creta, los micénicos tuvieron una arquitectura amurallada. Claro, porque era un pueblo guerrero, conquistador, y para su defensa, murallas. En cambio, Creta no colocó murallas, ya que no era un pueblo guerrero en sí. Muy bien. Del lineal A de los cretenses, Micenas tiene un lineal B, una evolución del lineal A. Y este lineal B sí ha sido descifrado. Ahora, ¿qué es lo más importante de este periodo micénico? Es la guerra de Troya. Ocurrió en este tiempo, cuando Micenas era la ciudad dominante en Grecia, la guerra de Troya. Muy bien. Y por cierto, ¿dónde queda Troya, no? A ver, vamos nuevamente con el mapa. A ver, ¿dónde está Troya? A ver, acá está Micenas, cruzamos el mar Egeo y Troya se encuentra aquí, justo aquí. ¿Ya? No aparece lamentablemente el nombre de Troya, pero aquí está. ¿Ya? Muy bien, en esta zona. Es decir, miren, Troya se encuentra justo en un ingreso. Acá no lo vamos a poder ver bien. Vamos un ratito a ver el mapa mundi, ¿ya? Un ratito vamos al mapa mundi para verlo mejor, ¿ya? Por acá. A ver. Ya, a ver, no se pierda. Por acá está Micenas, en este lado. Este es el mar Egeo. A ver, Troya estaría ubicado acá. Acá está Troya. ¿Ya? Muy bien. Acá está Troya. Miren, ¿qué pasa? Que Troya se encuentra justo en la puerta de este estrecho llamado los Dardánelos. ¿Ya? ¿Y a dónde llegas avanzando por los Dardánelos? ¿A dónde llegas? Por acá está, dice, el mar de Mármara. Y sigues avanzando. Por acá hay un estrecho también. ¿A dónde llegas? Hasta el Mar Negro. El Mar Negro. ¿Ya? A ver, entonces, Troya custodiaba el acceso al Mar Negro. Y alrededor del Mar Negro habían pueblos agrícolas, pueblos que tenían trigo, y a los griegos siempre les ha faltado alimentos, porque no tienen valles extensos. Pero los griegos tienen otras cosas, ¿no? Tienen buena cerámica, tienen diferentes cosas para comercializar. Entonces, Micenas y los demás aqueos querían expandir su dominio hacia el Mar Negro. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que en medio estaba Troya. ¿Ya? Las ruinas de Troya lo encontramos ¿en qué país actualmente? Turquía. ¿Ya? Muy bien. Entonces los griegos se van a trasladar a Asia Menor, que es esta zona, para poder derrotar a Troya y así poder controlar ya este acceso.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál vendría a ser la causa de la guerra de Troya? ¿Cuál sería la causa? ¿El rapto de Helena? No, eso es literatura, muchachos, ¿ah? Pero, profe, Paris se llevó a Helena, esposa de Menelao, y así Agamenón, pues, y los demás griegos fueron. Eso es literatura. ¿Realmente existió Paris, Helena, Héctor, Aquiles? Pues son personajes de la Ilíada, ¿no? Históricamente no podemos decir que existieron porque no hay cómo comprobarlo. ¿Ya? Así es. Ahora, en la Ilíada se dice que Micenas está gobernada por él, Agamenón, ¿sí? El que encabezó esta guerra contra los troyanos. Así es. Cuando este alemán, cuyo apellido es impronunciable, Schliemann, ¿no? Algo así, encontró esta máscara, pues le llamó la máscara de Agamenón, como señalando que Agamenón pues, fue un personaje histórico que realmente existió. Sin embargo, hoy no se considera que sea la máscara de Agamenón. Se le sigue llamando, sin embargo, así. Entonces, no es por Helena, por una mujer que se dio una de las grandes guerras del pasado, la guerra de Troya, tampoco por la cólera de Aquiles, ¿sí? Que perdió a Briseida, o mataron a su primo y amante Patroclo, ya que Aquiles es un personaje mitológico, un semidios. Sino la causa de la guerra de Troya, ¿cuál es? Acabamos de decir, la rivalidad comercial marítima entre Micenas y Troya. El que Troya controlaba el acceso al Mar Negro. ¿Sí? Entonces, pelean por esto, por un motivo, ¿no? Comercial, sobre todo. Muy bien. Sabemos que Micenas y los demás aqueos derrotaron a los troyanos. Así es, los derrotaron. Entonces Micenas vence y de esa manera llega a lo más grande de su historia, a su máximo, ¿no? esplendor, con la victoria en la guerra de Troya. Sin embargo, Micenas va a caer. Tiempo después, Micenas fue derrotado por los dorios. Los dorios. Los dorios son otro pueblo indoeuropeo, un pueblo del norte que llegó a Grecia. ¿Ya? Y los dorios tenían una tecnología superior al de los aqueos o micénicos. ¿Qué usaban los dorios? Hierro. Hierro. Entonces los dorios derrotan a Micenas, derrotan a las ciudades aqueas y de esa manera imponen su dominio. Los dorios se instalaron sobre todo en la península del Peloponeso. Entonces, con esto empezamos la edad de hierro en la historia griega y también una época que se la ha llamado la época oscura. ¿Por qué llamarle época oscura?, preguntó San Marcos en una ocasión. Porque estos dorios eran incultos, a diferencia de los aqueos o micénicos que habían asimilado la cultura cretense. Estos dorios no dejaron documentos, fuentes escritas. Entonces, para el historiador, hay un desconocimiento sobre qué sucedió en ese tiempo por la falta de fuentes. Por eso la han llamado época oscura. ¿Ya? Entonces decimos que este tiempo de invasión de los dorios fue una época de decadencia cultural. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? Pero no llegaron solo ellos. También vinieron otros. Los jonios y los eolios. ¿Ya? Entonces, en el mapa diríamos que los dorios se apoderaron sobre todo de la zona del Peloponeso, los dorios. Por ejemplo, la gran ciudad doria que va a surgir a partir de ahora se va a llamar Esparta. Los jonios tomaron el Ática, ¿ya? Y la principal ciudad jonia que va a surgir acá va a ser Atenas. Bueno, los eolios van a apoderarse de Beocia, ¿ya? Tebas será reconstruida, digamos,
como una ciudad, eolia ahora, ¿no? Así que tenemos la presencia de dorios, jonios y eolios en territorio griego. Y ya los cretenses y micénicos o aqueos ya quedaron pues dominados por ellos. Y a estos hombres, dorios, jonios y eolios, es a los que se les llama griegos o helenos propiamente. Por eso hablamos de una época helénica ya a partir de este momento. Muy bien. A ver, vamos a acabar en un minuto, chicos. A ver, la época arcaica. La época arcaica es aquella en la que ya la cultura se recupera y estos pueblos, jonios, dorios, eolios, van a fundar nuevas ciudades. A estas nuevas ciudades-estado le llamamos polis. Polis. ¿Ya? Aquí vemos ya en este mapa a las nuevas polis. Tebas, Atenas, Esparta, Corinto, las grandes ciudades que va a tener Grecia a partir de este momento. ¿Ya? Ahí están. Muy bien. Ahora, pero como tantos pueblos se encontraban en esta península, este territorio resultó insuficiente para todos ellos. Faltaban valles, ¿sí? Faltaban recursos, faltaba espacio, terminaban enfrentándose ellos. Por eso, ¿qué cosa fue necesario, no? Fue necesario tomar otras tierras. ¿Ya? Entonces, en este periodo arcaico se va a producir la colonización griega, la emigración griega. ¿A dónde irán los griegos? Buscando nuevos territorios o nuevos recursos, pues van a ir a poblar Asia Menor, esta parte de acá, ¿ya? Donde aparecerán ciudades como Mileto, aquí, Asia Menor, ¿ya? O también los alrededores del Mar Negro. Muy bien, pero también por este lado van a colonizar, es decir, van a poblar el sur de Italia. A esta parte le llamamos la Grecia Magna, al sur de Italia, donde está Tarento como ciudad más importante. También llegaron a la isla de Sicilia, donde destaca Siracusa. Ah, claro, la filosofía no surgió en la misma Grecia, sino en Mileto, en colonias, ¿no? En este caso en Asia Menor, ¿no? ¿Ya? Así es. Inclusive estas ciudades tenían reyes, pero cuando la gente se iba a Asia Menor, por ejemplo, ya no tenían reyes, porque los reyes siguen allí en las metrópolis. Ellos están alejados y buscaron cómo gobernarse sin reyes. Entonces surgieron nuevas formas de gobierno, ¿ya? Nuevas formas de gobernar, ¿no? La aristocracia, ¿no? La democracia. Buscaron cómo asumir estos retos políticos. Así que la colonización, inclusive llegaron más allá, al sur de Francia y de España. Muy bien, ahora, hay colonias y hay metrópolis. Las metrópolis son las ciudades que fundan colonias. Una colonia puede volverse metrópoli con el tiempo si se hace importante, como ocurrió con Mileto. ¿Ya? San Marcos nos preguntó hace tiempo cómo se llamaban aquellas ciudades fundadoras de colonias. Metrópolis, palabra que hasta ahora usamos para las ciudades grandes. Muy bien, entonces así los griegos están más allá, en los alrededores del mar Egeo, el mar Negro, el mar Mediterráneo, etc. ¿Ya? Muy bien, y así llegamos a la época clásica. ¿Ya? Aquí nos vamos a quedar. En esta época clásica es cuando las polis, como Atenas, Esparta, Corinto, alcanzaron su auge en lo político, en lo económico, en lo cultural. Es la etapa de mayor grandeza de Grecia. ¿Por qué no se unieron las polis? Porque el territorio griego es muy accidentado. Es decir, hay cadenas montañosas que los separaban, los aislaban. Y así se desarrollaron aisladamente unos de otros. Así que hay una fuerte influencia geográfica en el hecho de que los griegos vivan de manera separada formando polis, ciudades autónomas. Pero también porque eran diferentes. O sea, no es lo mismo una Atenas de origen jonia a una Esparta de origen dorio. No es lo mismo, ¿no? Hay diferencias étnicas, hay diferencias políticas. Atenas prefirió la democracia, Esparta la aristocracia, y así.
o la gente tenía características diferentes. No es lo mismo un ateniense que gusta de viajar, que gusta lo extranjero, a un espartano que es más cerrado en su ciudad. También porque las élites, o sea, los grupos que gobernaban cada ciudad, querían mantenerse como los que dominaban la ciudad. Si se unieran, pues perderían ese poder. Tendrían que obedecer a algún rey o a algún líder. Y también, como casi todos eran ciudades comerciantes, habían fuertes rivalidades entre ellos. Pero entonces, si cada ciudad era independiente, ¿por qué hablamos de griegos en general? En general, ¿por qué hablamos de griegos o de Grecia? Ah, porque había muchas cosas que los unían, como el idioma, ya que ellos hablaban griego todos. Ah, pero tenían dialectos diferentes. Es como los sudamericanos, ¿sí? Hablamos de una manera particular, pues, pero nos entendemos. Igual los griegos tenían distintos dialectos, pero se podían comunicar. Así que compartían el idioma griego. La escritura también, ¿ya? Con el tiempo, los griegos van a compartir la misma escritura. Acá tenemos el alfabeto griego. Las consonantes son de origen fenicio y ellos le agregaron las vocales. Así tenemos 24 letras entre consonantes y vocales. Así que todos usaban el mismo alfabeto. La religión, todos creían en los mismos dioses, los dioses olímpicos. Claro que tenían preferencias. Atenas prefería tal vez a Atenea, Esparta tal vez a Ares, pero pues ya creían en los mismos dioses. La cultura, es decir, los conocimientos que llegaron a desarrollarnos, científicos, filosóficos, etcétera, los compartieron. El arte, ¿sí? Los estilos artísticos, los estilos arquitectónicos, o los mismos mitos de creación del hombre o de lo existente, lo compartieron. Y por eso la cultura los unió. En otros aspectos eran separados, pero la cultura los unió. Bien, muchachos, ya la próxima semana vamos a hablar sobre Esparta, ya nos ganó la hora. Esparta, Atenas y las guerras que tuvieron. Guerras médicas, guerra del Peloponeso y Alejandro Magno. Así que eso lo vamos a ver la próxima semana, ya que así es, ya la hora pues ya terminó. Ya chicos, entonces vayan resolviendo el material, la dirigida, las domiciliarias, y vemos todo eso ya la próxima semana, donde vemos la segunda parte de Grecia. ¿Ya? Muy bien, entonces fue un gusto. Nos vemos chicos.